Y ahora vamos a ver algo especial. El reino de Dios. El título de la lección es el reino de Dios. Y el versículo de memoria, Lucas 13, 29. Y dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Versículo interesante. Y vamos a comparar con Lucas 11, 2. Miren lo que dice. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y otro versículo interesante es Lucas 4, 43. Y dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cuando leemos estos tres versículos, está hablando del reino. ¿Y qué es lo especial del reino aquí? ¿En qué ponen énfasis? Miren lo que dice aquí. ¿El reino de quién es? De Dios. Cuando hablamos del Padre Nuestro, ahí también dijo: venga tu reino. Entonces aquí dice el evangelio del reino de quién? De Dios. En la primicia, entonces, lo principal es: el reino es de quién? De Dios. El reino es de Dios. Pero sucedió algo especial con la tierra. Y algo que nunca debería haber sucedido. Miren lo que pasó con el reino de Dios. Lucas 4, 5 y 6. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan de las tentaciones? Y les dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Y qué pasó? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué pasó con el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué pasó con el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué? Satanás lo usurpó por la entrada al pecado. Entonces, esto que era el reino de Dios, el reino de Dios, el reino, Dios que era dueño de todo el mundo, Satanás usurpó. Trató de usurpar. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién se la dio? ¿Y a quién quiero la doy? Porque a mí me ha sido entregada. ¿Por quién? Esta semana estaba teniendo yo una lectura y estaba hablando precisamente acerca de eso, que dice que cuando Dios creó el mundo, le dio al hombre autoridad para poder estar en el Edén, cosechar, crear y hacer todo lo que él quisiera, siempre y cuando siguiera una simple regla que era obediencia a Dios. Cuando Satanás tienta a Eva, ella le cede la autoridad de todo lo que Dios le había dado, se la cedió a Satanás. La autoridad, y le había sido dada por Adán y Eva. Pero Satanás se olvidó de una cosa importante. La tierra estaba en las manos de Adán como que Adán era mayordomo, nada más que un mayordomo, y no era el creador de la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Dios hizo su plan antes de la creación del mundo. Y de acuerdo al plan, alguien iba a venir a rescatar la tierra de este usurpador. ¿Y qué sucede? Satanás retó la soberanía de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Lucas 1, 31, 33. Cuando llegó el tiempo, miren qué pasó. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué cosa? Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor de Dios le dará el trono de David, su
Padre. Entonces el Mesías prometido se iba a llamar, ¿qué cosa? Jesús. Que el Mesías predicho era Jesús. Y él había venido para restaurar el reino de Dios. Y luego dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué cosa? No tendrá fin. ¿Qué implica con eso? Que es para siempre, para vida eterna. Y Apocalipsis 11:15 recalca eso. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, a este usurpador, a este que ha usurpado el reino de Dios, eso se acabará. Y eso se acabará, ¿por qué? Porque Dios mandó el Mesías prometido, el Mesías que iba a rescatar al mundo, y luego que ese su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Y ahora que sabemos eso, que su reino no tendrá fin y que el Mesías ha venido a rescatar el mundo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacer con ese reino? ¿Qué hacer? Miren algo especial que dijo Jesucristo. De cierto os digo que el que no que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir el reino como un niño. ¿Cómo es eso? Aceptarlo. ¿Cómo? Sin preguntas. Sencillez. ¿Qué más? Sin preguntas. Sin preguntas. ¿Qué Creer. más? Creer. Con alegría. Con alegría, dice. ¿Cuáles son las características de los niños? Confianza. Confianza. Una de las características principales del niño es confianza. Pero no confianza en cualquier persona. ¿Confianza en quién? Sus padres. En su papá o su mamá. Una confianza absoluta. Le dice algo y el niño hace. Amén. No pregunta, no dice, tengo miedo, no. Si el papá le dice, haz esto, el niño hace. ¿Por qué? Porque confía, sabe, tiene alguien que le va a ayudar. Tiene alguien para que le va a ayudar. Y entonces dice, recibir el reino como un niño. ¿Cómo? ¿Cómo como el niño? Aparentemente esto que le dijo Jesús, que estaba hablando Jesús, le intrigó a un joven rico. Y el joven rico le hizo una pregunta especial. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Había escuchado de Jesús esto. Le había dicho Jesús, ok, ustedes tienen que entrar en el reino de Dios como un niño. Si quieres ganar la vida eterna, tienes que ser como un niño. Pero intrigado él pregunta todavía, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? No estamos acostumbrados a recibir cosas tan buenas, tan fácil. Algo sentía dentro de su ser que no estaba del todo satisfecho, por eso preguntaba. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Pero si estaba fácil, recibe el reino como un niño. Estaba fácil. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago eso? ¿Qué hago? ¿Cómo es esto? ¿Qué es este proceso? A ver, entonces viene Lucas 18, 20 y 21. Miren lo que dice. Los mandamientos, ¿sabes? Le dijo Jesús. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estoy bien. Pero todavía la pregunta,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta, Lucas 18, 22 y 23. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Y esto es una afirmación que dice a todos los seres humanos. Y en diferentes formas. A él le faltaba algo que vamos a ver luego. A algunos nos falta otras cosas diferentes. Dios siempre ha llamado y nos ha pedido algo que nos falta. En este caso, ¿qué? Miren lo que le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le Humildad. faltaba? ¿Qué es lo que le faltaba a él? Compartir. Si había guardado todo. Él tenía amor al dinero, pero no tenía amor a Dios. Amor a Dios, amor al dinero. A ver, ¿qué le faltaba? Entonces, en este caso es algo especial. La ley de Dios se resume en dos partes, que es amor a Dios y amor al prójimo. Ahí estaba fallando él. Se estaba fallando el amor a Dios y amor al prójimo. A ver, El Dios de este joven eran las riquezas. Y entonces ese amor era más grande que el Dios mismo. Y por eso es que él tuvo problemas. no tendrás dioses ajenos delante de mí. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde estaba el tesoro de él en ese momento? Entonces, esto viene de una forma especial porque le dice, mira, tienes que entrar como un niño. Y lo que te falta aquí es algo especial del niño. Y vamos a ver si aclara este versículo, Lucas 12, 30 y 31. Esto, miren, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Qué buscan las gentes del mundo? Riquezas, honores, todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no quiere quitarnos lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Solamente que es la parte importante. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Si tienes, te puede dar más. ¿Se acuerdan de la semana pasada, de los talentos? Si tienes mucho y lo haces producir, ¿cuánto viene? Más. Si no tienes, no lo haces producir, ¿qué pasa? Perdóname, pero no puedes. O sea, si quieres, te puede dar Dios más de lo que tienes, pero lo principal es ¿qué cosa? Busca el reino de Dios. Eso es lo principal. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Irmão, esse verso indica que havia falta de fé também. Porque nós outros confiamos mais naquilo que podemos mirar. Ele estava seguro com o que tinha. Quando Deus lhe tocou e disse, abandona isso, ele disse não. E disse que ele se foi triste. Porque era muito o que Deus estava pedindo. Assim é. Nós outros que estamos na igreja há muitos anos, muitas vezes também não temos a fé suficiente para crer que se Deus cuidou de nós outros até aqui, vai continuar cuidando de nós outros ao futuro. E a pessoa é muito comum, e dependendo da idade que a pessoa está, ela se sente com medo do futuro. Ou estou me quedando velho, não vou poder trabalhar, se me quedo enfermo, como vou? Deus vai cuidar de nós outros.
precisamos ter fé, porque à medida que os anos passam, é isso que devemos edificar na medida que caminhamos com o Senhor. Crer que todas as coisas estão em suas mãos. Creer, tener confianza. Y esa es la característica del niño. Tener confianza, Dependencia. dependencia de quién? De Dios. Y miren lo que dice, plena confianza en Dios. Plena confianza. El que no recibe el reino de Dios como un niño, con esa confianza del niño en su padre, no puede entrar en el reino de Dios. Y eso tiene que ser con todo. En algunos casos, como él le dice, ok, tu riqueza, ¿qué pasó con tu riqueza? Otros casos especiales tienen algunas otras características. Incluso hablando de esto, miren Lucas 18:29, ¿qué dice? Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, ¿qué cosa? Casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. En aquí no nos está pidiendo que dejemos padre, hijos, hermanos. No. Esa es una mala interpretación. Aquí nos dice, no, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. Posiblemente refiriéndose a aquellas personas cuando se convierten al cristianismo, sus papás le dicen, mira, no quiero que estés aquí en la casa. O esas personas que sus amigos le dicen, ¿qué cosa? Mira, te haces cristiano, olvídate de nosotros. O sea, si Dios alguna vez nos llama y tenemos alguna de esas cosas, ahí está. Con esa confianza hay que ir con Dios. Con esa confianza. Las personas que llegan a este punto, mi hermano, están dando una prueba fehaciente de que el Dios de su vida es el Dios del cielo. Amén. Él es el que está en primer lugar. Ajá. Si hay algo que se interpone entre ellos y Dios, primero está Dios que lo otro. Ahora, no es necesariamente como usted dice que tenemos que hacer, que tenemos que dejarlos, no. Pero lo importante es aquí, como en el joven rico. ¿Sabe? Mi hermano, siempre me he puesto a pensar, yo creo que el joven rico, cuando fue a hablar con Jesús, es porque él ya había escuchado a Jesús. El mensaje de Jesús lo había tocado. Él quería ser su discípulo, él quería ser, pero hubo algo que no estuvo dispuesto a entregar. Yo creo que el gran mensaje de aquí esto es, ¿qué hay en nuestras vidas que no estamos dispuestos a entregar a Jesús para realmente poder seguirlo? Amén. Amén. Y si entregamos todo, ¿qué estamos entregando a Jesús? ¿Qué estamos entregando a Jesús? La hermana de Juárez dice, entregamos un corazón duro, un corazón que no sirve para nada, un corazón que no funciona. ¿Para qué lo transforma? Espiritualmente, egoísta. ¿Para qué? Para que Él lo transforme. Para que Él lo transforme. ¿Qué estamos entregando? Entonces, cuando entregamos nuestro corazón completamente a Cristo, ¿cuál es la recompensa en ese caso? Miren que dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida Eterna. Si has entregado, si has puesto a Jesucristo, a Dios en primer lugar, has de recibir, ¿qué cosa? Más, ¿cuándo? Aquí y en el Aquí, en el mundo, en este tiempo. ¿Qué es en este tiempo? ¿A qué se refiere? Ahora. ¿A qué se refiere ese ahora especialmente? Da la impresión de que nosotros tenemos que comenzar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Pero a qué se refiere especialmente eso? ¿Qué es lo que nos dice la lección? Vamos a ver este versículo, Lucas 17:20. Miren lo que dice. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Por qué? Miren lo que le dice el versículo que sigue. Ni dirán
helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿con quién? Entre vosotros. ¿A quién se refería con esta situación? A Está Jesús entre que había vosotros. venido. Él estaba hablando específicamente de quién era, quien nos estaba dando el reino de la gracia, porque son los reinos de la gracia y el reino de la gloria. En este momento, en este tiempo, llegaba el reino de la gracia, que era Jesús, el que nos estaba dando la oportunidad de poder poseerla. Entonces, Él estaba presente, Dios está en vosotros, en este tiempo. Y Él mismo lo dijo, y Él mismo lo declaró. Lucas 4:18 dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable ¿de quién? Del Señor. ¿Quién es ese Señor? Juan decía, y diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo. Entonces, en este tiempo es todas estas cosas buenas que nos da ¿quién? Jesucristo. Todas estas cosas buenas que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso es lo que un ser humano necesita. No importa qué. No importa qué, un ser humano necesita esto. A veces estamos quebrantados de corazón. ¿Quién viene a ayudarnos? Dios. A veces estamos, ¿qué cosa? Estamos cautivos de alguna cosa. Alguna cosa nos cautiva, estamos presos, y necesitamos liberarnos. Ahí está Dios. Vista a los ciegos. ¿Cuántas veces no estamos ciegos con relación a algunas cosas? Todo lo que el ser humano necesita está resumido en esto. Y miren 3:3, ¿qué dijo? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, entrar en el reino de Dios, ¿cuándo? Ahora. Nacer de nuevo. Ahora es el momento de nuestra salvación. Es el momento de entrar en la salvación. En este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿A qué se está refiriendo? A la patria celestial. Tito 2:3, miren lo que dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué cosa? Jesucristo. En el siglo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se va a manifestar? ¿Qué vamos a tener? De acuerdo a Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan de la promesa? ¿Se acuerdan de la promesa? ¿Qué dijo? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Y si no, no te lo hubiera yo dicho. les hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar, ¿qué cosa? Vendré otra vez, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y cuando Él venga, cuando esto se cumple, Apocalipsis 21:1, mira, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y ahí en eso que Dios ha ido a preparar para nosotros, en este cielo nuevo y tierra nueva, ¿cómo será la vida? Solamente una vislumbre. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y por qué ya no habrá todas estas cosas? ¿Cuál es la causa? La causa de todo esto es el pecado, como dice mi hermano. Pero ¿por qué ya no habrá lágrimas? Ya no habrá dolor, no muerte. ¿Qué habrá de especial allá en el cielo? ¿Qué habrá de especial? ¿Qué será lo especial del cielo? Estaremos siempre, yo pienso que estaremos siempre con Jesús, ante su presencia. Y ante su presencia no puede haber mal, dolor, llanto. Y además ha desaparecido para siempre el pecado. Además ha desaparecido para siempre el pecado. Pero lo especial de esto, miren ahí mismo el versículo 3 que dice: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Esa es la causa. El hombre ha sido creado para ser la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios se deleita en eso. Y nosotros, cuando seamos restaurados a esa imagen, también nos deleitaremos de este encuentro con Dios. Amén. Nos deleitaremos porque Él estará allí. Habrá una relación más estrecha, más junta. Habrá una relación como los novios. Cuando están ahí noviando, no tratan de separarse, nunca. Y esa va a ser la relación. Qué hermoso va a ser. Esperar el reino de la venida eterna. Y entonces, miren lo que dice aquí Lucas 21:36. ¿Qué tenemos que hacer? Velad pues en todo tiempo, ¿cómo? Orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esperar el reino de la vida eterna, ¿cómo? Velando y orando. Velen. ¿Qué es velar? ¿Cómo? Estar despierto. Estar despierto. ¿Qué más? No solo despierto, sino viendo que nada malo acontece. Vigilar, viendo que nada más iba a ocurrir. Es vigilar, estar despierto, estar atento. ¿Qué está pasando? Y orando. Tenemos que estar velando y orando. ¿Qué más? Miren lo que dice Hechos 1:3. Interesante. A quienes también, después de haber padecido, ¿se acuerdan? Jesucristo había resucitado. Y está empezando Hechos. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Cómo se presentó? Con muchas pruebas, ¿de qué calidad? Indudables. Indubitables. O sea, para darles qué cosas, certeza. Para darles certeza de que, wow, realmente esto va a suceder. Había estado muerto, ha resucitado y ahora está con nosotros. Y les mostró pruebas, pero que dice indubitables, que nadie podía haber dudado. ¿Y qué más? Apareciéndoles durante ¿cuánto tiempo? 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Entonces este versículo nos muestra que verdaderamente Él está interesado en que no dudemos, sino que nos da la seguridad, y a los discípulos les dio la seguridad por 40 días. Tienen que estar seguros de que esto es lo que va a suceder. Y luego, ¿qué les dijo? Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Les estaba dando la seguridad del reino de Dios y todavía surge la pregunta, ¿en este tiempo? La respuesta, Hechos 1:7-8.
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El tiempo y la hora, ¿quién sabe? Solo Nadie Dios. sabe. Solamente ¿quién? Dios. Y eso les dijo. Entonces luego les dijo, pero una cosa sucederá. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 3 cosas importantes de Hechos capítulo 1. Lo primero es, debemos estar seguros de esta promesa. Pruebas indubitables. Segundo, debemos confiar en el tiempo de Dios. No preguntarnos mucho, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será el día? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Hay que dejarlo en las manos de Dios. En la mano de Dios. Y tercero, tenemos que ser testigos de la promesa en cualquier lugar. Donde nos encontremos, donde estemos, en cualquier situación. La lección decía que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Mis hermanos, qué hermoso hablar del reino de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que nos ayude a entrar a este hermoso reino celestial. Que Dios nos bendiga y nos cuide. Amén. Es maravilloso, ¿verdad? El Mesías predicho era Jesús. Y Él había venido para restaurar el reino de Dios. Y luego dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué cosa? No tendrá fin. ¿Qué implica con eso? Que es para siempre, para vida eterna. Y Apocalipsis 11:15 recalca eso. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, a este usurpador, a este que ha usurpado el reino de Dios, eso se acabará. Y eso se acabará, ¿por qué? Porque Dios mandó el Mesías prometido, el Mesías que iba a rescatar al mundo, y luego que ese su reino no tendrá fin, no tendrá fin. Y ahora que sabemos eso, que su reino no tendrá fin y que el Mesías ha venido a rescatar el mundo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacer con ese reino? ¿Qué hacer? Miren algo especial que dijo Jesucristo. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir el reino como un niño. ¿Cómo es eso? Aceptarlo. ¿Cómo? Sin preguntas. Sencillez, ¿qué más? Sin preguntas. Sin preguntas, ¿qué Creer. más? Creer. Con alegría. Con alegría, dice. ¿Cuáles son las características de los niños? Confianza. Confianza. Una de las características principales del niño es confianza. Pero no confianza en cualquier persona. ¿Confianza en quién? Sus padres. En su papá o su mamá. Una confianza absoluta. Le dice algo y el niño hace. Amén. No pregunta, no dice, tengo miedo. No, si el papá le dice, haz esto, el niño hace. ¿Por qué? Porque confía, sabe, tiene alguien que le va a ayudar. Tiene alguien para que le va a ayudar. Y entonces dice, recibir el reino como un niño. ¿Cómo? ¿Cómo como el niño?
Aparentemente esto que le dijo Jesús, que estaba hablando Jesús, le intrigó a un joven rico. Y el joven rico le hizo una pregunta especial. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Había escuchado de Jesús esto. Le había dicho Jesús: ok, ustedes tienen que entrar en el reino de Dios como un niño. Si quieres ganar la vida eterna, tienes que ser como un niño. Pero intrigado él pregunta todavía: ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? No estamos acostumbrados a recibir cosas tan buenas, tan fácil. Algo sentía dentro de su ser que no estaba del todo satisfecho, por eso preguntaba. ¿Qué hacer para heredar la vida eterna? Pero si estaba fácil, recibe el reino como un niño. Estaba fácil. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago eso? ¿Qué hago? ¿Cómo es esto? ¿Qué es este proceso? A ver, entonces viene Lucas 18, 20 y 21. Miren lo que dice. Los mandamientos sabes, le dijo Jesús. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estoy bien. Pero todavía la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta, Lucas 18, 22 y 23. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Esa confianza del niño en su padre no puede entrar en el reino de Dios. Y eso tiene que ser con todo. En algunos casos, como a él, le dice: ok, tu riqueza, ¿qué pasó con tu riqueza? Otros casos especiales tienen algunas otras características. Incluso hablando de esto, miren Lucas 18, 29, ¿qué dice? Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, ¿qué cosa? Casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. En aquí no nos está pidiendo que dejemos padre, hijos, hermanos. No. Esa es una mala interpretación. Aquí nos dice: no, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. Posiblemente refiriéndose a aquellas personas cuando se convierten al cristianismo, sus papás le dicen: mira, no quiero que estés aquí en la casa. O esas personas que sus amigos le dicen: ¿qué cosa? Mira, te haces cristiano, olvídate de nosotros. O sea, si Dios alguna vez nos llama y tenemos alguna de esas cosas, ahí está. Con esa confianza hay que ir con Dios. Con esa confianza. Las personas que llegan a este punto, mi hermano, están dando una prueba fehaciente de que el Dios de su vida es el Dios del cielo. Amén. Él es el que está en primer lugar. Ajá. Si hay algo que se interpone entre ellos y Dios, primero está Dios que lo otro. Ahora, no es necesariamente como usted dice que tenemos que hacer, que tenemos que dejarlos, no. Pero lo importante es aquí, como en el joven rico. ¿Sabe? Mi hermano, siempre me he puesto a pensar, yo creo que el joven rico, cuando fue a hablar con Jesús, es porque él ya había escuchado a Jesús. El mensaje de Jesús lo había tocado. Él quería ser su discípulo, él quería ser, pero hubo algo que no estuvo dispuesto a entregar. Yo creo que el gran mensaje de aquí esto es: ¿qué hay en nuestras vidas que no estamos dispuestos a entregar a Jesús para realmente poder seguirlo? Amén. Amén. Y si entregamos todo, ¿qué estamos entregando a Jesús? ¿Qué estamos entregando a Jesús? La hermana de Huay dice: entregamos un corazón duro, un corazón que no sirve para nada, un corazón
que no funciona ¿Para qué lo transforma? espiritualmente, egoísta. ¿Para qué? Para que Él lo transforme. Para que Él lo transforme. ¿Qué estamos entregando? Entonces, cuando entregamos nuestro corazón completamente a Cristo, ¿cuál es la recompensa en ese caso? Miren que dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida Eterna. Si has entregado, si has puesto a Jesucristo, a Dios en primer lugar, has de recibir, ¿qué cosa? Más, ¿cuándo? Aquí y en el Aquí, en el mundo, en este tiempo. ¿Qué es en este tiempo? ¿A qué se refiere? Ahora. ¿A qué se refiere ese ahora especialmente? Da la impresión de que nosotros tenemos que comenzar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Pero a qué se refiere especialmente eso? ¿Qué es lo que nos dice la lección? Vamos a ver este versículo, Lucas 17:20. Miren lo que dice. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Por qué? Miren lo que le dice el versículo que sigue. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está ¿con quién? Entre vosotros. ¿A quién se refería con esta situación? A Jesús que había venido. Él estaba hablando específicamente de quién era, quien nos estaba dando el reino de la gracia, porque son los reinos de la gracia y el reino de la gloria. En este momento, en este tiempo, llegaba el reino de la gracia, que era Jesús, el que nos estaba dando la oportunidad de poder poseerla. Entonces, Él estaba presente, Dios está en vosotros, en este tiempo. Y Él mismo. Y ahora vamos a ver algo especial. El reino de Dios. El título de la lección es el reino de Dios. Y el versículo de memoria, Lucas 13:29. Y dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Versículo interesante. Y vamos a comparar con Lucas 11:2. Miren lo que dice. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y otro versículo interesante es Lucas 4:43. Y dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cuando leemos estos 3 versículos, está hablando del reino. ¿Y qué es lo especial del reino aquí? ¿En qué ponen énfasis? Miren lo que dice aquí. ¿El reino de quién es? De Dios. Cuando hablamos del Padre Nuestro, ahí también dijo, venga tu reino. Entonces, aquí dice el evangelio del reino de quién? De Dios. En la primicia, entonces, lo principal es el reino es de quién? De Dios. El reino es de Dios. Pero sucedió algo especial con la tierra. Y algo que nunca debería haber sucedido. Miren lo que pasó con el reino de Dios. Lucas 4, 5 y 6. Miren lo que dice. ¿Se acuerdan de las tentaciones? Y les dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Y qué pasó? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué pasó con el reino de Dios aquí en la tierra?
¿Qué pasó con el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué? Satanás lo usurpó por la entrada al pecado. Entonces, esto que era el reino de Dios, el reino de Dios, el reino, Dios que era dueño de todo el mundo, Satanás usurpó. Trató de usurpar. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién se la dio? Y a quién quiero la doy. Porque a mí me ha sido entregada. ¿Por quién? Esta semana estaba teniendo yo una lectura y estaba hablando precisamente acerca de eso, que dice que cuando Dios creó el mundo, le dio al hombre autoridad para poder estar en el Edén, cosechar, crear y hacer todo lo que él quisiera, siempre y cuando siguiera una simple regla que era obediencia a Dios. Cuando Satanás tienta a Eva, ella le cede la autoridad de todo lo que Dios le había dado, se la cedió a Satanás. La autoridad, y le había sido dada por Adán y Eva. Pero Satanás se olvidó de una cosa importante. La tierra estaba en las manos de Adán como que Adán era mayordomo, nada más que un mayordomo, y no era el creador de la tierra. Entonces, ¿qué sucedió? Dios hizo su plan antes de la creación del mundo. Y de acuerdo al plan, alguien iba a venir a rescatar la tierra de este usurpador. ¿Y qué sucede? Satanás retó la soberanía de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Lucas 1, 31, 33. Cuando llegó el tiempo, miren qué pasó. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué cosa? Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor de Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces el Mesías prometido se iba a llamar, ¿qué cosa? Jesús. El Mesías. Y esto es una afirmación que dice a todos los seres humanos. Y en diferentes formas. A él le faltaba algo que vamos a ver luego. A algunos nos falta otras cosas diferentes. Dios siempre ha llamado y nos ha pedido algo que nos falta. En este caso, ¿qué? Miren lo que le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Qué es lo que le faltaba a él? Si había guardado todo. Él tenía amor al dinero, pero no tenía amor a Dios. Amor a Dios, amor al dinero. ¿Qué le faltaba? Entonces, en este caso es algo especial. La ley de Dios se resume en dos partes, que es amor a Dios y amor al prójimo. Ahí estaba fallando él. Se estaba fallando el amor a Dios y amor al prójimo. El Dios de este joven eran las riquezas. Y entonces ese amor era más grande que el Dios mismo. Y por eso es que él tuvo problemas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde estaba el tesoro de él en ese momento? Entonces, esto viene de una forma especial porque le dice, mira, tienes que entrar como un niño. Y lo que te falta aquí es algo especial del niño. Y vamos a ver si aclara este versículo, Lucas 12, 30 y 31. Esto, miren, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Qué buscan las gentes del mundo? Riquezas, honores, todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán
Dios no quiere quitarnos lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Solamente que es la parte importante. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Si tienes, te puede dar más. ¿Se acuerdan de la semana pasada? De los talentos. Si tienes mucho y lo haces producir, ¿cuánto viene? Más. Si no tienes, no lo haces producir, ¿qué pasa? Perdóname, pero no puedes. O sea, si quieres, te puede dar Dios más de lo que tienes, pero lo principal es ¿qué cosa? Busca el reino de Dios. Eso es lo principal. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Hermano, esse verso indica que havia falta de fé também. Porque nós outros confiamos mais naquilo que podemos mirar. Ele estava seguro com o que tinha. Quando Deus lhe tocou e disse, abandona isso, ele disse não. E disse que ele se foi triste, porque era muito o que Deus estava pedindo. Assim é. Nós outros que estamos na igreja há muitos anos, muitas vezes também não temos a fé suficiente para crer que se Deus cuidou de nós outros até aqui, vai continuar cuidando de nós outros ao futuro. E a pessoa é muito comum, e dependendo da idade que a pessoa está, ela se sente com medo do futuro. Ou estou me quedando velho, não vou poder trabalhar, se me quedo enfermo, como vou? Deus vai cuidar de nós outros. Precisamos ter fé, porque à medida que os anos passam, é isso que devemos edificar na medida que caminhamos com o Senhor. Crer que todas as coisas estão em suas mãos. Creer, tener confianza. Y esa es la característica del niño. Tener confianza. Dependencia. ¿Dependencia de quién? De Dios. Y miren lo que dice, plena confianza en Dios. Plena confianza. El que no recibe el reino de Dios como un niño. Con eso lo dijo y él mismo lo declaró. Lucas 4:18 dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de ¿quién? Del Señor. ¿Quién es ese Señor? Juan decía, y diciendo, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo. Entonces, en este tiempo es todas estas cosas buenas que nos da ¿quién? Jesucristo. Todas estas cosas buenas que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo eso es lo que un ser humano necesita. No importa qué. No importa qué, un ser humano necesita esto. A veces estamos quebrantados de corazón. ¿Quién viene a ayudarnos? Dios. A veces estamos, ¿qué cosa? Estamos cautivos de alguna cosa. Alguna cosa nos cautiva, estamos presos, y necesitamos liberarnos. Ahí está Dios. Vista a los ciegos. ¿Cuántas veces no estamos ciegos con relación a algunas cosas? Todo lo que el ser humano necesita está resumido en esto. Y miren 3:3 que dijo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, entrar en el reino de Dios, ¿cuándo? Ahora. Nacer de nuevo. Ahora es el momento de nuestra salvación. Es el momento de entrar en
la salvación en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿A qué se está refiriendo? ¿Ah? A la patria celestial. Tito 2:3, miren lo que dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué cosa? Jesucristo. En el siglo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿qué se va a manifestar? ¿Qué vamos a tener? De acuerdo a Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan de la promesa? ¿Se acuerdan de la promesa? ¿Qué dijo? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Y si no, no te lo hubiera yo dicho. les hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar, ¿qué cosa? Vendré otra vez, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y cuando Él venga, cuando esto se cumple, Apocalipsis 21:1, mira, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y ahí en eso que Dios ha ido a preparar para nosotros, en este cielo nuevo y tierra nueva, ¿cómo será la vida? Solamente una vislumbre. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y por qué ya no habrá todas estas cosas? ¿Cuál es la causa? La causa de todo esto es el pecado, como dice mi hermano. Pero ¿por qué ya no habrá lágrimas? Ya no habrá dolor, no muerte. ¿Qué habrá de especial allá en el cielo? ¿Qué habrá de especial? ¿Qué será lo especial del cielo? Estaremos siempre, yo pienso que estaremos siempre con Jesús, ante su presencia. Y ante su presencia no puede haber mal, dolor, llanto. Y además ha desaparecido para siempre